En este práctico, el práctico número 6, vamos a hablar de la sangre y la médula ósea. Nos vamos a concentrar en tratar de reconocer los diferentes tipos celulares que forman parte de la sangre periférica, cuáles son sus principales características que nos permiten distinguir cada uno de ellos y conocer algunas de las características morfológicas que presenta la médula ósea, el sitio donde se producen estos elementos formes que están presentes en la sangre. Para eso vamos a recurrir a dos tipos de preparados: frotis de sangre, es decir, extendidos de una gota de sangre sobre un portaobjetos, coloreados ya sea con HIE o con una tinción hematológica. Vamos a ver hoy una técnica de Wright. Y un corte de médula ósea también con una tinción hematológica para ver sus características particulares. Todo eso acompañado de una serie de micrografías electrónicas que nos van a dar más detalles de las células que vamos a ir conociendo. Como siempre, vamos a recurrir al Histology Guide y en particular hoy nos vamos a concentrar en los preparados que están presentes en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Con respecto a la sangre periférica, vamos a recurrir a este frotis de sangre que está coloreado con la técnica de Wright, que es una técnica hematológica y que tiene, además, elegimos este porque tiene una característica particular, que es que nos permite un mayor aumento de los que usamos habitualmente. Normalmente llegamos hasta un 40 por. Las preparaciones de sangre se visualizan generalmente con un con un objetivo de inmersión de 60 o de 100 por incluso. Con 60 ya es suficiente para ver los detalles que tenemos que conocer hoy. Y a diferencia de otros prácticos, lo que vamos a hacer hoy es ir recorriendo el preparado y en base a lo que vayamos encontrando, ir describiendo los mismos para ir conociendo los diferentes tipos celulares que podemos encontrar. Si miramos con lo que sería un menor aumento, lo que vemos es que las células que predominan son estas células redondeadas, chiquitas, eosinófilas y que no presentan núcleo, que corresponden a los eritrocitos, y que cada tanto se presentan otro tipo de células que tienen un núcleo claramente basófilo, y que corresponden a los leucocitos, y que con este aumento es difícil decir a qué corresponden, a qué tipo corresponden. Vamos a ir viendo con detalle algunos de esos campos y bueno, esto es un 60 por de una parte de ese frotis y lo que estamos viendo en esta zona básicamente siempre el mismo tipo celular, un tipo celular redondeado que no tiene núcleo, que es el más frecuente de todas las células de la sangre y que obviamente corresponde a los eritrocitos, que en su mayor parte se reconocen porque tienen una parte periférica más coloreada porque es más gruesa y una parte central más pálida porque es más delgada, eso consecuencia de su forma bicóncava. Además de estos eritrocitos, que ven que no son todos de la misma forma, sino que algunos están un poco deformados, de acuerdo a si están más o menos apretados, tiene que ver con su capacidad de formación. Además de ellos vamos a encontrar este tipo de estructuras que son más pequeños que los eritrocitos, miden unas 2 a 3 micras de diámetro. Lo que vemos es que tienen una forma relativamente irregular, que son basófilas, que a veces quedan sobre las células y a veces aparecen en grupos, incluso grupos bastante más grandes que este que estamos viendo acá, y que corresponden a las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos del citoplasma de una célula que vamos a ver en la médula ósea, que es el megacariocito, y como tales, como es parte del citoplasma, no tienen núcleo. Lo que estamos viendo ahí coloreado de esa forma así basófila son gránulos probablemente que están presentes en su interior, pero que no podemos distinguir demasiado, salvo que veamos sus características en microscopio electrónico. Vamos a recorrer algún otro sitio. Justo ese no era el que quería.
Por ejemplo, acá nos encontramos con esta célula, una célula grande, más grande que los eritrocitos que lo rodean, unas 15 micras de diámetro aproximadamente, con un núcleo bien desarrollado, heterocromático, con grandes sectores de heterocromatina, que está organizado en pequeños lóbulos conectados por cadenas de heterocromatina, por hebras de cromatina, perdón, y que su citoplasma presenta una granulación muy poco visible, pero granulación al fin, que corresponde a el leucocito más abundante de la sangre circulante, que son los polimorfonucleares, los leucocitos polimorfonucleares granulocitos neutrófilos. Ese sería su nombre completo, más conocidos como polimorfonucleares o directamente neutrófilos, ¿tá? De acuerdo a las características que presentan sus gránulos, que en el caso de los humanos esos gránulos son bastante pequeños y difíciles de identificar, aunque vamos a ver algunos otros en que los gránulos se notan un poco más. Vamos, por ejemplo, a ver, en este sector, recurrimos otra vez al 60 por, tenemos una célula que presenta las mismas características que la anterior, es decir, una célula grande, citoplasma poco coloreado, con un aspecto granuloso muy poco marcado y núcleo polilobulado. Acá se ve la hebra de cromatina que conecta estos diferentes lóbulos. Y así como vemos a ese, vamos a poder encontrar muchos de estos, como este por ejemplo, que también corresponde a un polimorfo nuclear neutrófilo, que no se quiere mostrar. En donde vemos claramente la presencia de por lo menos 4 lóbulos en que está dividido su núcleo, su único núcleo, ¿ah? Y no vemos ningún componente particular en el citoplasma de la célula. Acá tenemos otras plaquetas, ¿ah?, presentes ahí entre los eritrocitos, y vamos a ir viendo algún otro tipo celular que vaya apareciendo. Ahora justo desaparecieron los que yo quería ver, pero está. Bien, acá. Vamos a comparar eso que vimos con esta otra célula. Esta otra célula, también una célula mucho más grande que los eritrocitos, unas 15 micras de diámetro aproximadamente, se caracteriza porque su citoplasma presenta gran cantidad de gránulos. Estos sí son fácilmente reconocibles, y si se fijan bien, esos gránulos tienen una coloración similar al citoplasma de los eritrocitos. Si los eritrocitos son eosinófilos, en su coloración, estos gránulos también tienen una coloración eosinófila. El núcleo generalmente de esta célula está dividido en 2 lóbulos, aunque acá parece haber una escotadura, ¿ah? 2 lóbulos y gránulos eosinófilos. Esta célula que estamos viendo es un granulocito, es un leucocito granulocito polimorfonuclear eosinófilo, más conocido como eosinófilo, que está, como vimos, en bastante menor proporción que los neutrófilos. Los neutrófilos los encontramos muy fácil. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Estamos hablando del mismo campo, aparecen 4 y de este aparece uno solo. Las proporciones más o menos van a tener que ir conociéndolas. Me detengo en este, no se nota demasiado, pero acá hay lo que se llama un palillo de tambor. Es un lóbulo muy pequeño que contiene al cromosoma I inactivado. Esto es sangre, entonces no es solo sangre humana, sino que es sangre de una mujer, porque los palillos de tambor y esos cromosomas X inactivados están presentes solo en las mujeres. Bien, hay otro tipo celular con características bastante diferentes a las que vimos hasta ahora, esto que aparece por acá, que es más o menos del mismo tamaño que un eritrocito, siempre se comparan con los eritrocitos,
tiene un núcleo redondeado que ocupa casi toda la célula, un núcleo que es extremadamente heterocromático y muy escaso citoplasma basófilo. Las células con estas características son los linfocitos. Los linfocitos es el segundo leucocito más abundante luego de los neutrófilos. Los neutrófilos los más abundantes, luego le siguen los linfocitos. La mayor parte de los linfocitos circulantes son linfocitos pequeños que tienen un diámetro similar al de un eritrocito, aunque podemos llegar a encontrar linfocitos un poquito más grandes, ¿no? Lo que se llaman linfocitos medianos, como podría ser capaz. Sí. Si se fijan, esto es un eritrocito y esto tiene las mismas características que le describí en el caso anterior, solo que es de mayor tamaño. Son linfocitos medianos, tienen más citoplasma, el núcleo un poquito más eucromático, no hay gránulos en el citoplasma, y son un poquito más grandes que los eritrocitos. Su núcleo redondo, esto es un linfocito mediano. Hay también linfocitos grandes, pero esos se encuentran no en la circulación, sino en los órganos linfoideos. Bien, vimos entonces granulocitos neutrófilos, vimos eosinófilos, vimos eosinófilos como este, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos. Nos queda un granulocito por ver, que es el más difícil de encontrar, porque representa menos del 1% de los leucocitos circulantes. En este preparado más o menos ya sabemos dónde está y entonces por eso resulta relativamente fácil encontrarlo, pero en un preparado común y corriente, que uno lo ve por primera vez, hay que recorrer mucho del preparado para poder encontrar alguno de ellos. Si se fijan, esta célula, su principal característica es la presencia de estos gránulos relativamente abundantes y muy coloreados, del mismo color que el núcleo, pero más intensos. Por lo tanto son gránulos basófilos, porque el núcleo es basófilo. El núcleo tiene una forma irregular, pero a lo sumo tendrá dos lóbulos, pero generalmente es una estructura de forma irregular. Y el citoplasma cargado con estos gránulos intensamente basófilos. Esta célula que estamos viendo acá es un granulocito, es un leucocito, granulocito polimorfonuclear basófilo. ¿Sí? La célula menos abundante de los leucocitos que hay en la circulación. Y nos quedó por ver, la única que nos va quedando, es es la célula, el leucocito más grande de la sangre circulante, que es este que está acá. Esta célula, que es bastante más grande que un eritrocito y es más grande que cualquiera de los leucocitos que vimos, es una célula con un núcleo generalmente reniforme, con abundante citoplasma y en donde generalmente no se visualizan gránulos. Esta célula es un monocito. El monocito representa es el precursor de los macrófagos tisulares. Está en una proporción relativamente baja, pero relativamente fácil de encontrar. Acá hay otro. Otra vez un núcleo reniforme, con forma de riñón, citoplasma abundante, relativamente basófilo, ¿sí? Una célula muy grande y sin gránulos en el citoplasma, o sin gránulos visibles en el citoplasma. Por lo tanto, hemos visto los eritrocitos como las células más abundantes, que recuerden, se miden en millones por milímetro cúbico, se cuentan en millones por milímetro cúbico. Vimos las plaquetas, que se cuentan en razón de cientos de miles por milímetro cúbico, que son más chicas que los eritrocitos, y después vimos células que son o del mismo tamaño que los eritrocitos o más grandes, y que tienen la característica de ser nucleadas y que corresponden a los leucocitos, y que corresponden a 5 categorías diferentes. 3 de ellas que son los granulocitos, de los cuales los más
fáciles de reconocer son los granulocitos neutrófilos. Después teníamos granulocitos eosinófilos y granulocitos basófilos, que vimos alguno por ahí. Y además de los granulocitos, vamos a encontrar la categoría de los agranulocitos, que incluye a los linfocitos y a los monocitos. ¿Sí? Si se fijan, en realidad en esta imagen no nos está mostrando todo el preparado, sino que está seleccionado un sector particular del preparado donde se sabe que se ve muy bien. Y si ustedes utilizan este microscopio virtual, en este lugar van a encontrar señalada cada uno de los distintos tipos celulares, el que quieran. Si quieren ver un basófilo, van directamente al basófilo y así sucesivamente. Vamos a ver muy rápidamente un frotis de sangre que tiene alguna característica particular. Primero, que está el preparado entero. Segundo, que no llega al 60 por, llega a un 40 por, ¿no? Con lo cual vamos a ver menos detalle. Y simplemente para que vean y comparen lo que tenemos por acá. Si esto lo miro yo con mucho aumento, no sé por qué ahora no me aparecen acá los aumentos. Voy a ver que los eritrocitos están muy apretados entre sí, entonces me cuesta mucho identificarlos, salvo cuando veo alguno aislado por acá. Y eso hace que las células, los leucocitos no se vean demasiado bien. Fíjense, estamos en esta zona, el frotis se hizo desde acá hacia este sector. La gota de sangre se depositó por acá y se corrió hacia este sector. Con lo cual estos sectores quedan más gruesos y estos quedan más delgados. En los sectores más gruesos el aspecto que vamos a tener es parecido a este. Si nos vamos a un sector como este, lo que vamos a encontrar es que lo que podemos ver es mucho más detallado, mucho mejor. Acá tenemos dos neutrófilos, núcleo polilobulado, gránulos que no se notan casi, y los eritrocitos con una característica, con sus características propias. Una célula muy grande que corresponde a un monocito, un linfocito, y hay que ir recorriendo porque de repente caemos en sectores donde lo único que hay son eritrocitos. Los leucocitos muchas veces se acumulan hacia los bordes del preparado. A ver si llegamos al borde mismo. Está lejos. Ahí tienen un neutrófilo precioso. Y acá estamos llegando al borde. En esta zona a veces se produce la acumulación, no es este el caso, pero capaz que es de este otro lado. Eso que les decía, ven que hay muchos más que en la mayor parte del preparado. Hay como una concentración porque estas células son como más pesadas y entonces cuando se estira la gota de sangre tienden a irse hacia los bordes del frotis, del extendido. ¿Sí? Bien. Lo otro que vamos a ver es un corte de médula ósea. Esto debería estar rodeado por tejido óseo alrededor, pero acá simplemente se sacó la médula ósea desde el interior de la cavidad medular y se incluyó y se cortó. No vamos a hacer un análisis muy profundo porque es bastante difícil, pero después sí vamos a ver rápidamente nada más la forma en que se estudian las células de la médula ósea luego de hacer una punción, que generalmente es haciendo un extendido de las células presentes en esa médula ósea y no un corte como estamos viendo acá. El corte es para ver la organización de los tejidos en la médula ósea y estos frotis son como para ver la presencia de qué células están presentes en cada una de ellas. ¿Sí? Entonces vamos a ir primero
a el preparado de la médula ósea. Perdón que se me fue. Esta es la vista general. Como ven, es un tejido muy celular, muy irrigado. Todas estas estructuras que aparecen acá son vasos sanguíneos. Cada tanto se puede encontrar, no vemos por acá, pero se encuentran pequeñas arterias y venas de mayor tamaño. Acá parece haber alguna. Acá hay una pequeña arteria. Y estas estructuras eosinófilas en realidad son los denominados senos venosos, ¿sí? Que están llenos de eritrocitos, que les ven los límites ahí. Esto corresponde a lo que llamamos médula ósea roja, es decir, una médula ósea en fase de producción de células. A pesar de ser una médula ósea roja, presenta algunos adipocitos. Estos adipocitos se reconocen como estructuras redondeadas, blancas, ópticamente vacías, con un límite marcado, pero parecidos a los adipocitos de otros tejidos, pero en realidad sabemos que no se comportan exactamente de la misma manera. Entre las estructuras vasculares y los adipocitos hay gran cantidad de células, ¿no?, que parecen estar en forma extremadamente desordenada. Entonces vamos a ver qué podemos identificar en estos diferentes sectores. Lo primero que nos va a llamar la atención es la presencia de estas células grandes, redondeadas, que parecen tener un núcleo de forma un poco compleja, que en realidad tienen un único núcleo polilobulado, ¿sí? Parece que tuvieran múltiples núcleos, pero no. En realidad tienen múltiples copias del material genético organizados en un único núcleo polilobulado. Mucho citoplasma. Estas células así grandes son los megacariocitos, las células productoras de las plaquetas. Los megacariocitos productoras de plaquetas, y entre ellas un montón de células, de las cuales algunas células son parte del estroma, denominadas células reticulares, pero que no vamos a poder identificar acá, y las otras son células madre y su progenie, para dar que forman los denominados nidos eritroblásticos, aquellos que dan origen a las células de la línea roja, y vamos a reconocer algunos nidos de la línea granulocítica. Si miran con relativamente poco aumento, es más fácil distinguir estos sectores en donde se acumulan esos núcleos extremadamente heterocromáticos, como acá, como acá, como acá, ¿sí?, que corresponden a los nidos eritroblásticos. Recuerden que el eritrocito es una célula sin núcleo, pero cuando se está formando en la médula ósea, el eritroblasto, la célula que lo forma, tiene su núcleo que se va a ir condensando a medida que la célula va madurando, y antes de pasar a la circulación, el eritroblasto pierde su núcleo y deja el citoplasma sin núcleo, solo cargado de hemoglobina, y cuando sale en realidad todavía tiene algún resto de ribosomas libres que le permiten durante un tiempito seguir sintetizando hemoglobina. Luego se pierden y entonces todo el citoplasma está lleno de hemoglobina. Entonces estos son nidos eritroblásticos. Y después lo otro que podemos reconocer fácilmente es la presencia de estos núcleos que se parecen a los núcleos de los polimorfonucleares, ¿sí? De hecho son islotes de células que van a generar granulocitos, en este caso neutrófilos. Si miran por acá van a ver que hay algunas que tienen un citoplasma mucho más eosinófilo y granulado, y que por lo tanto son células de la línea granulocítica eosinófila. Estas que están acá o estas otras que están acá. Y básicamente esto es lo que vamos a observar en un preparado de estos. Es muy difícil identificar a todas las células y decir a qué corresponde cada una,
simplemente a grandes rasgos esto es lo que se va a ver en este preparado. Y lo último que vamos a hacer es recorrer, no es lo último, vamos a recorrer parte de un frotis de la médula ósea, de células de la médula ósea, obtenido por una punción y teñido con una tinción hematológica. Y lo que vamos a ver es células que ya conocemos, como los eritrocitos maduros, células parecidas a las que ya conocemos, o que ya conocemos como ser los neutrófilos, ¿sí? Y otras células que tienen algunas características muy llamativas. Hay células grandes, de núcleo grande, claro, cromático y citoplasma basófilo, que corresponden a las células más indiferenciadas. Mientras que otras que ya tienen características muy similares a las que encontramos en las células en la circulación, son células que están terminando su proceso de diferenciación. Lo otro que vamos a encontrar son estas células de núcleos muy heterocromáticos que corresponden a eritroblastos en diferentes fases de su desarrollo, ¿sí? Acá vemos un eritroblasto en donde el núcleo ya está muy condensado y el citoplasma se está liberando hacia un costado de la célula, ¿no? Acá tenemos un eosinófilo, fíjense, este es un eosinófilo casi maduro con sus dos lóbulos en el núcleo, y acá tenemos una célula precursora en donde tenemos los mismos gránulos, pero el núcleo aún no se ha lobulado, lo que indica que es una célula más inmadura de esa misma línea. Y acá tenemos otra, y así sucesivamente. Por supuesto, hay que tener mucho más conocimiento del que tenemos nosotros, que somos simplemente histólogos. Esto es una cosa como para un hematólogo. Simplemente queríamos que vieran qué es lo que se puede hacer desde la histología para estudiar la sangre y la médula ósea. Y por último, lo otro que quiero que miremos son algunas micrografías electrónicas. Algunas micrografías electrónicas de transmisión, ¿no?, de células de la sangre. Esta célula, que tiene un aspecto como de 8, corresponde en realidad, y que en su interior es completamente homogéneo, ¿no? No hay ningún organelo que se pueda reconocer en él. Corresponde a un eritrocito con su característica forma bicóncava, ¿no?, una cara y la otra cara, la parte más central más delgada y la parte periférica más gruesa, ¿no? Y sobre el costado aparece una estructura más pequeña que tiene una serie de gránulos relativamente grandes, una forma ovalada y que corresponde a un corte de una plaqueta. En esa plaqueta podemos encontrar los gránulos alfa, algún otro tipo de gránulos más pequeños, una serie de estructuras tubulares que algunas de ellas acumulan calcio, que tienen que ver con el proceso de la coagulación, alguna mitocondria, y en la periferia un grupito de microtúbulos cortados transversalmente, tanto en ese extremo como en este otro, que tienen que ver con el mantenimiento de la forma de este elemento de la circulación. Recuerden cuál es la función de esta célula y por qué tiene esos gránulos y qué contienen en esos gránulos para entender sus características. Lo otro que vamos a ver es un neutrófilo. Neutrófilo visto al microscopio electrónico de transmisión es su núcleo característico dividido en lóbulos conectados por hebras de cromatina. No siempre se ven estas hebras de cromatina, depende del corte. Este justo pasó por donde estaba la hebra de cromatina, conectando dos lóbulos. Puede ser que tenga alguno más fuera del plano de corte. Y vemos que su citoplasma está lleno de estos gránulos electrondensos
Gránulos específicos que contienen múltiples sustancias bactericidas, entre otras cosas, y que son suficientemente pequeños como para que el microscopio óptico sean bastante difíciles de ver, ¿sí? El otro que me interesa, que tiene una característica particular, es el eosinófilo. Acá hay 4 células diferentes. Esto que parece ser parte de un plasmocito, pero que no estoy seguro. Esto que no sé qué es. Y estas 2 células, de las cuales este es un eosinófilo, porque tiene su núcleo bilobulado, porque tiene un montón de gránulos grandes en su interior, y podemos confirmar que se trata de un eosinófilo porque en el centro de cada uno de esos gránulos existe un cristal electrón denso, esa barra oscura que se ve dentro de cada uno de los gránulos, que es característico de este tipo celular. Recuerden que este tipo celular aumenta su número en situaciones de infestaciones parasitarias y en cuando hay reacciones alérgicas. Esto es simplemente para repasar. Esta célula que está al lado, que ven, tiene un único núcleo, gránulos mucho más grandes, homogéneos y que ocupan todo el citoplasma de la célula, corresponde a un mastocito. Estas células que estamos mirando están en el tejido conjuntivo, no están en la sangre. Recuerden que los leucocitos usan a la sangre como vía de transporte para llegar al tejido conjuntivo donde van a cumplir sus funciones. El otro que quiero que vean es el linfocito, en donde lo que vemos es más o menos lo mismo que veíamos al microscopio óptico. La mayor parte de la célula está ocupada por el núcleo, hay muy poco citoplasma. En el citoplasma hay alguna cisterna del retículo rugoso, pero la mayor parte de la basofilia citoplasmática está dada por la presencia de ribosomas libres, hay algunas mitocondrias, etc. Y estas células son de varios tipos funcionales diferentes, pero morfológicamente son todas más o menos parecidas, con lo cual es difícil de distinguir los distintos tipos, salvo que se utilicen marcadores específicos de superficie. Y por último tenemos el monocito, una célula grande. Fíjense que estos son 4 micras, por lo tanto esta célula mide como 15-20 micras. Una célula con un núcleo arriñonado, un citoplasma abundante en el cual no hay gránulos o muy pocos, en el cual se ven algunas mitocondrias, un aparato de Golgi y algunos otros organelos, pero no hay presencia de gránulos, por esto el monocito pertenece a la familia de los agranulocitos. ¿Sí? Bien, dejamos por acá. La idea es que revisen los preparados ustedes solos y que intenten encontrar los distintos tipos celulares y tratar de clasificarlos de acuerdo a sus características morfológicas, y que cualquier duda que tengan nos consultan a través del foro y ahí con gusto les contestaremos. Bueno, nos vemos, cuídense.